Hola, ¿qué tal amigos de Logic? Sean bienvenidos al Legal AI Summit 2025. Estamos demasiado contentos por estar aquí. Este gran evento ha sido el resultado de un esfuerzo titánico por parte de un equipo que lo que único que busca es traer a México a los mejores exponentes de la materia, a los mejores expertos, darles la sensación del, digamos, lo vertiginoso que ha sido estos 2 años y bueno, les agradecemos muchísimo a todos por estar aquí presentes. Sé que es un gran esfuerzo, va a ser una semana completa en la que vamos a estar participando con más de 70 ponentes, 60 ponencias, talleres. La intención es darles a ustedes la mejor calidad de lo que hay en materia y bueno, gracias por confiar nuevamente en Logic. Y como ya es tradición, porque creo que esta es la tercera vez que arrancamos con Alejandro Salinas desde Stanford, que nos tiene una gran ponencia y que a mí me encanta empezar con él porque siempre que puedo platicar con Alejandro Salinas es un refresque, una vista al futuro. Entonces, Alex, bienvenido, gracias por estar con nosotros nuevamente. Estás en mute. Error de principiante. Sí, ya después de 3 años todavía sigo cayendo. No, muchas gracias, Richie, muchas gracias por invitarme y gracias por este evento que creo que va a ser increíble. Cada vez ustedes se han superado más y trayendo a más ponentes y creo que la audiencia también ha madurado bastante, lo cual me da muchísimo gusto. Siento que cada vez se hablan más de estos temas y qué mejor que tener una conferencia de este nivel para poder platicar de ellos y tener la oportunidad de hacerlo aquí con todo el equipo de Logic. Alex, me gustaría que a lo mejor esto está como fuera un poquito fuera del script y digamos que buscando que los demás puedan llegar y puedan sentarse y estar a tiempo, pero esta conversación la empezamos a tener tú y yo a lo mejor hace 3 años y hace 3 años había muchas cosas que eran inciertas o eran incipientes y que se veían emocionantes en ese momento, pero que no sabíamos, digamos que la magnitud del tamaño de la ola, ¿no? Hoy, después de 3 años, se siente como que apenas estamos empezando a tener esa sensación más real de lo que esto es posible o capaz de, y es muy emocionante. ¿Qué ha cambiado para ti de esos 3 años de 2022 que tuvimos estas primeras pláticas a hoy 2025 donde todo se ve mucho más claro? Claro, no, sí, Richie. De hecho, yo me iría todavía al 2019, que se me hace que fue la primera vez que me invitaste a dar una plática, todavía hace 6 años, ¿no? Y se veía todo tan distante. Creo que lo principal que yo he visto que ha cambiado ha sido que los temas han sido cada vez menos raros. Creo que antes, cuando decías, pues estoy interesado en la combinación entre ingeniería y derecho, mucha gente se asustaba y pensaba en brujerías y demás, pero creo que ahora cada vez es o sea, si no sabes como de IA en derecho, me parece, a lo mejor estoy pecando de la burbuja en la que estamos, pero creo que si no sabes de esta combinación o no tienes la menor idea de qué es ChatGPT, creo que sí te estás quedando un poco atrás en la plática, ¿no? Entonces yo creo que sería principalmente la adopción al menos de este lenguaje, ¿no? O sea, yo creo que la cantidad de personas que han aprendido que es una red neuronal en los últimos 3 años ha sido exponencial, ¿no? Alex, antes de empezar con lo que nos tienes preparado, me gustaría que te presentaras, que le pudieras platicar a la audiencia quién eres, qué has hecho, qué haces en Stanford. Cuéntanos un poquito, Alex, antes de entrar ya en materia. Claro, pues bueno, mi nombre es Alejandro Salinas de León, soy de Monterrey, soy regio, orgullosamente. Y soy egresado del TEC de Monterrey, estudié ingeniería física y licenciatura en Derecho. Y una vez que empecé a estudiar estas carreras, al inicio no tenía mucha idea de qué era lo que quería hacer, pero al paso de 1 o 2 semestres me di cuenta del potencial, en aquel entonces en el 2017, 18, que había en utilizar herramientas de automatización o de inteligencia artificial en derecho, sobre todo teniendo, por ejemplo, prácticas en clínicas jurídicas y viendo toda la oportunidad de poder pues reducir la carga laboral, ¿no? Y dentro de todas estas ideas que yo quería hacer o que quería implementar, yo no sabía cómo programar. Entonces, en aquel entonces, durante COVID, tomé uno de esos cursos en línea que todos hemos visto
y eso me dio las bases para entender un poco cómo funcionaba todo. Y afortunadamente pude ganar un concurso de Meta, lo que me dio la oportunidad de aplicar a su internship como ingeniero de datos. Y eso fue lo que estuve haciendo hace 2, 3 años aquí en Silicon Valley, en el equipo de Reels y Stories de Meta, creando estos sistemas que nos vuelven adictos a todos, ¿no? Y bueno, y después, una vez que terminé mis dos títulos, recibí una oferta para venir aquí a Stanford a trabajar con el profesor Julian Yarko, que yo siempre lo menciono aquí, estoy muy agradecido con él por la oportunidad que me dio, y aquí en Stanford yo creo que es el mejor lugar para poder combinar estas dos áreas, y mi investigación con él particularmente se centra en la justicia algorítmica, que suena como Batman, suena como superhéroe para mí al menos, pero de lo que trata es de poder hacer todos estos algoritmos más seguros y poder usarlos de forma responsable, ¿no? Vemos mucho la combinación de políticas públicas con ingeniería y sobre todo también últimamente hemos visto cómo podemos aplicar estas herramientas para el uso de las firmas jurídicas, para el uso educativo. De hecho, el laboratorio de Stanford se acaba de inaugurar la semana pasada, el Lift Lab. Creo que se llama Legal. eh, Debería saber qué significan las siglas, pero creo que es Frontier Lab de Legal Tech, algo así. La idea, tenemos partnerships con algunas law firms aquí en Estados Unidos, con Harvey y demás. Ahorita vamos a platicar también de ellos. Y la idea es poder hacer herramientas y mejorar el acceso de justicia para todas las personas. Alex, algo que es relevante e interesante es, hay por un lado, creo que, pues no sé, yo siento como una sobreestimulación a la necesidad de regular porque se siente vertiginoso, la gente tiene miedo y muchos son fundados y muchos son bastante infundados, ¿no? Creo que parte de importante de poder estar aquí es poder sacarnos estos mitos de cosas que realmente, verdaderamente no son. Creo que son mucho más los mitos y los monstruos y los miedos que se están creando que verdaderamente digamos que los peligros reales a los que nos enfrentamos o digamos que sus peligros reales pues tenemos chance de platicarlos y construirlos y ponernos de acuerdo como sociedad, ¿no? Que de alguna forma, bueno, pues tú eres parte de esta solución, has hecho papers acerca de sesgos algorítmicos, buscando encontrar que no se perpetúen sesgos, que no se generen este tipo de discriminaciones, encontrar digamos que estos room to improve, estas áreas de mejora para los modelos y para que haya más concientización de parte de los desarrolladores en ese sentido, ¿no? Sí. Alex, pues todos tuyos. Estamos aquí bastante contentos de tenerte. Platícanos un poquito qué son estos gemelos digitales. Digamos que le pusimos ese nombre porque me parece que después de platicar van a quedar mucho más claro qué significa esto. Y cuéntanos estos últimos 6 meses de qué ha sido tu investigación y tu trabajo. Claro, claro que sí, Richie. Me encantaría que pudiéramos, o sea, que esta plática no sea un monólogo, sino sea un rebote de ideas, como los muchos que hemos tenido y como el que tuvimos recientemente justamente sobre este tema. Y creo y bueno, voy a darte créditos. Este término de gemelos digitales viene de ti, yo no lo había escuchado, pero es genial y me gusta. Parte de lo interesante de estar como siempre innovando y en la frontera de cosas que apenas se están creando es el hecho de que muchas veces no existen nombres, ¿no? Entonces, creo que se va a quedar. Me gustó el término de gemelos digitales. Y creo que para empezar, lo mejor que podemos hacer es introducir este concepto de arenas, de qué son los leaderboards. Y bueno, creo que lo mejor que puedo hacer es primero mostrarlo e ilustrar cómo es esto. Una arena una arena de chatbot específicamente es un tipo de evaluación de pares. ¿Sí? Básicamente tú vas a hacer una pregunta, un prompt, como si fuera ChatGPT, y de forma ciega te van a salir dos respuestas. ¿Qué significa de forma ciega? Tú no sabes cuál es el modelo está detrás de cada una de estas respuestas y tú vas a elegir cuál respuesta prefieres tú, ¿no? Eso es un proyecto que hizo Berkeley junto con Stanford y otras universidades para poder crear leaderboards que estén más asociados a la realidad de qué es lo que necesita un usuario. ¿Por qué? Porque imagínense, antes de que existieran estos LLMs, o incluso ya existiendo estos LLMs, lo que se hacía para evaluarlos eran benchmarks estáticos. Básicamente, una serie de tasks, una serie de, bueno, si el modelo no responde esto, entonces es buen modelo.
¿Pero qué significa? Pero ¿qué implicaciones tiene esto? Conforme los modelos se hicieron más inteligentes, los modelos comenzaron a descifrar cómo poder tener buenos benchmarks. Y entonces eso ya no es representativo de un buen modelo. Lo más representativo, al menos en términos de chatbots, es poder saber qué es lo que el usuario necesita. Y en ese sentido, estos leaderboards son lo mejor que uno puede tener porque el usuario es el que está dando feedback en vivo y son millones de votos los que hacen. Y ustedes pueden ahí ver que hay empates y no hay empates y que si los dos son malos y demás. Y eso te permite, y ahorita vamos a ver qué significa esto, tener un dataset de preferencias en pares. Y ahorita vamos a ver por qué esto es importante. Y para traer un ejemplo aquí, como buen regio, yo pregunté. Oye, Alex, Sí, yo lo voy a tratar de simplificar. Yo sí, cuando lo claro. vi dije, te platiqué, le dije, oye, esto es como el reto Pepsi de los modelos de lenguaje. Es decir, Sí, te ponen dos modelos y te dicen, ¿cuál te gustó más la respuesta, no? Y sin tú saber si es ChatGPT, Grok, Claude, Gemini, tú eliges incluso los submodelos y así es como se ha ido haciendo como, o sea, es mucho más democrático y social, porque siempre vemos las evaluaciones y siempre vemos digamos que sus puntuaciones propias que se hacen con base a experimentos que ellos desarrollan, pero esto se ha vuelto mucho más social en el sentido de que realmente es la gente la que está, digamos que es como un aplausómetro, pero de modelos de lenguaje, ¿no? completamente. Sí, es el reto Pepsi tal cual. Este, fíjense que lo que yo quería saber era, por ejemplo, a ver, voy a tener este ejemplo clásico de Regios. ¿Cuál es el mejor equipo de fútbol en Nuevo León? ¿Tigres o Rayados, no? Y entonces yo hice esa pregunta. Aquí pueden ver que hice asistente A, asistente B. No viene el nombre del modelo. Y bueno, yo elegí el lado de la izquierda porque el lado de la derecha decía que los Tigres eran el mejor equipo y yo soy un fan de los Rayados. Mínimo el lado de la izquierda así como que dice, bueno, pero es que si te importan más los títulos internacionales, entonces los Rayados son buenos. Entonces ahí pueden ver que yo elegí en la parte de abajo que el lado izquierdo era mejor. Y luego una vez que emites tu voto, se liberan los modelos. En este caso, el que elegí curiosamente era el GPT-5 High y el que no elegí era el Llama 4 Maverick, ¿no? Y entonces así es como se va creando este leaderboard. Y la idea, pues es como les digo, generar este dataset que me voy a regresar aquí un poco más, pero un comentario que quería hacer es que incluso este tipo de herramientas tienen fallas, porque las mismas empresas grandes han hecho, y acaba de salir un estudio hace un par de meses, una manipulación vía bots. Básicamente ellos hacen votos coordinados o el prompt gaming, donde entrenan sus modelos para, por ejemplo, ser perfectos en respuestas de sí o no. Y luego generan bots para generar muchísimas prompts en la arena de sí o no, y ya saben cuál va a ser el modelo que va a decir sí. Y entonces así le ganan, por así decirlo, a la arena y suben en el escalón, ¿no? Entonces, ese es un paper polémico que salió hace un par de meses. Y bueno, ustedes a lo mejor se van a preguntar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el lado de derecho, no? Pues bueno, tiene muchísimo que ver y vamos a entrar es lo que vamos a platicar el día de hoy. En despachos, este mismo principio permite capturar el estilo de un socio, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, ahorita la investigación que estamos haciendo en Stanford es que nosotros estamos siguiendo el mismo principio de la arena, pero estamos haciendo preguntas que un estudiante haría, por ejemplo, a un profesor de contratos. Y lo que hicimos fue le preguntamos a múltiples profesores alrededor del país, de Estados Unidos, de múltiples law schools, cuáles son, o sea, danos varios tipos de respuestas, ¿no? Y generamos un banco de respuestas hechas por profesores y un banco hecho por diferentes modelos. Nosotros usamos Gemini y usamos Notebook LM, que es como esta versión educativa de Gemini, ¿no? Y entonces luego le mostramos a estos profesores de forma ciega dos respuestas y ellos tenían que elegir una o la otra, ¿no? Y apenas vamos a publicar este paper, pero lo que descubrimos es que los modelos, acorde a los profesores, son mejores que los mismos profesores, ¿no? Y lo cual es increíble escuchar algo así, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poco más de la práctica de esto en el mundo jurídico, ¿no? Particularmente los gemelos digitales en los despachos, ¿no? Y este concepto de digital twin es básicamente el modelo que replica tu estilo o tus decisiones entrenado con estos pairwise preferences que les decía hace rato. Cuando ustedes escuchen pairwise preference, piensen en lo que dijo Richie en el reto Pepsi, ¿sí? Tú tienes dos y tú no sabes cuál es cuál y tú tienes que decir
¿Cuál es Pepsi? O en este caso, ¿cuál es la respuesta que más se ajusta a tus intereses como socio, por así decirlo, de un despacho? Y básicamente esto es una evolución de lo que veníamos platicando en años anteriores, en sesiones anteriores de este congreso, de cómo el RAG, que solamente se encarga en buscar en documentos, y para la gente que no ha escuchado el RAG, básicamente es un sistema donde tú tienes un modelo y el modelo va y busca en tus documentos, haz de cuenta que es como si fuera un librarian, y va a buscar cuál es la respuesta que tú quieras, ¿no? Y entonces, en lugar de eso, ahorita nosotros estamos evolucionando a estos gemelos digitales que aprenden de tus decisiones implícitas. Ahora, ¿por qué ahorita están invirtiendo tanto y por qué aquí en Stanford se están fijando tanto en esto? Pues porque capturan ese know-how invisible, ¿no? Muchas veces escuchamos en estas pláticas que los socios de despachos dicen, pues bueno, es que yo tengo 20 años de experiencia, el modelo no me puede ganar a mí. Y tienen razón, a lo mejor el modelo sabe muchísimo de leyes, pero no va a tener esa intuición o ese sexto sentido que tú como abogado tienes, ¿no? Por toda tu experiencia. Pues bueno, hay una forma de poder extraer ese know-how y es por medio de estas preferencias. ¿Por qué? Porque al final del día tú no vas a poder verbalizar o comunicar todas tus estrategias. Pero si yo te pongo dos documentos y te digo, elige el que más se ajuste a lo que tú crees que es correcto, pues eventualmente el modelo va a aprender estratégicamente cuál es. A lo mejor no vas a saber por qué, pero eso no importa, porque lo que importa es el outcome, ¿no? No importa, por así decirlo, el caminito, ¿no? Y esto porque es importante también como despacho, porque es un activo estratégico, es básicamente la propiedad intelectual de tu firma en un modelo, es como tu huella digital. Y aseguran una consistencia porque cada socio va a poder escalar su manera de pensar. Imagínense que cada socio va a tener su propio modelo privado donde tú vas a poder, por así decirlo, proyectar todo lo que tú sabes, ¿no? Entonces evolucionamos del chatbot que contesta preguntas a un asociado digital doble, por así decirlo, que razona como tú. Oye, Alex, y en ese sentido, queda claro que un gran hueco que quedaba, sobre todo en los trabajos como características, particularmente como los abogados o legales, es que si bien es cierto, se macheteaba muy bien lo del libro, es decir, es perfecto para contestar cosas que están en el libro, darte respuestas de jurisprudencia, criterios precedentes, le hacía falta lo que se conoce como el street smart, es decir, esa habilidad de calle que te dan los años, todo el mundo dice, los ChatGPTs o los IAs o los modelos son buenísimos para contestar preguntas, pero le hace falta lo que tú dices, este sexto sentido, esta calle para resolver problemas, ¿no? Y en el Completamente. momento que se hacen estos entrenamientos en los cuales hay decisiones de por medio que le van dando retroalimentación al modelo de cómo un socio de un despacho top o como un socio de un despacho especializado preferiría su respuesta, digamos que le estamos dando esa calle que le hace falta, ¿no? Claro que sí, completamente de acuerdo. Ese calle, ese street smart que dices es perfecta la definición sobre por qué esto es tan importante y por qué la gente está invirtiendo en este tipo de tecnologías. Y bueno, uno de las cosas que hemos platicado, Richie, ha sido como el caso de Harvey, ¿no? Y cómo han crecido tan rápido y se han vuelto en un unicornio de forma muy espontánea, por así decirlo. Y quería platicar un poco de qué es lo que los ha hecho exitosos, ¿no? Para empezar, creo que se enfocaron en el workflow completo. ¿En qué sentido? Ellos el modelo hace research, hace drafting, hace resúmenes, más que ser un chatbot genérico, ¿no? Y siempre se han vendido como el copiloto de abogados y no como un AI generalista, ¿no? Lo cual, pues, ha sido un branding hacia su target market muy, muy específico, ¿no? Creo que lo otro que les ha ayudado bastante es el hecho de vender privacidad. Lo platicaba hace poco con otra ponente que aquí le voy a hacer el shout out a ver si está escuchando con Dani y platicábamos que lo que hace Harvey o lo que vende es privacidad, es un producto, ¿no? Es el hecho de que tú estás, o sea, la empresa está asociada a estas law firms y tiene un respaldo de seguridad muy alto y de confidencialidad, ¿no? Y creo que lo otro que les ha ayudado mucho son las alianzas estratégicas. Al final del día lo que tú quieres son datos legales. Y en Estados Unidos hay ciertas empresas que tienen grandes bibliotecas digitales de derecho, de precedentes, de jurisprudencia, de demás. Supieron poder asociarse bien con un gigante como LexisNexis para poder obtener toda esta data, ¿no?
Y creo que lo otro que también me ha gustado mucho que he visto son estos network effects. Parece ser que conforme ellos van creando más alianzas, el producto mismo se va fortaleciendo y genera esta como esta calidad o esta hasta cierto punto pues básicamente lo que mucha gente ha hablado de lo que es Apple, ¿no? O sea, básicamente vende estatus, vende elegancia, ¿no? Y creo que eso es lo que también ha sabido hacer Harvey perfectamente. Y yo creo que el punto central de todo es que han sabido enseñar que la AI legal no es algo bonito de tener, sino es algo necesario, es una infraestructura crítica, core, que tiene que tener tu despacho o tu in-house counsel para poder ser más eficiente, ¿no? Alex, en ese sentido, creo que se había escuchado mucho en los últimos 2 años que está muy trillada la frase y a mí verdaderamente hasta como que me da un poquito de cringe, me molesta, que decían que la IA no te va a quitar tu trabajo, pero el abogado que sí sepa usarla es el que sí te va a quitar, no sé. Digamos que no me quedo con esa frase porque me parece trillada y cringe. Pero algo que sí es verdaderamente relevante es que la capacidad, el potencial de la gente que ya está usando las herramientas de forma correcta, sí se ve diferenciado. Es decir, sí haces que una persona que antes producía uno, hoy pueda producir tres, ¿no? Creo que esa es la sensibilidad más real de decir, oye, ya forma parte de mi infraestructura y si me lo quitaras, sí siento la diferencia, ¿no? O sea, ahora sí ya siento que esas búsquedas que antes me tardaba a lo mejor 2, 3 horas haciendo en criterios y jurisprudencias y tesis, pues ya no tengo que hacerlas 3 horas, a lo mejor me tardo media hora. O sea, ya empezamos a tener una sensibilidad real de no tener la herramienta, ¿no? Sí, no, completamente. Y de hecho creo que, déjame, aquí me adelanto un poquito gracias a esta pregunta que haces y a este comentario que haces de cómo justo hace 6 horas salió una entrevista que aquí cito en Business Insider con el CEO de Harvey, con Winston, y donde dice justamente el título de la entrevista es Los asociados juniors es donde yo invertiría o es donde yo apostaría siendo una firma jurídica, ¿no? Lo cual es muy sorprendente de escuchar y dice, ¿por qué? Por lo que dice, ¿no? Es la adaptación rápida, es poder no tener esa barrera de entrada tan alta y lo que dice Winston es que pueden superar a los senior partners de una forma muy rápida, ¿no? Y entonces creo que lo que también él menciona que me gustó mucho es que dice, yo quiero que los abogados o los asociados dejen de ser flojos o no se vuelvan flojos al usar AI, ¿sí? Y lo que quiero es que se eduquen y que el entrenamiento esté usando este tipo de herramientas, ¿no? Porque como dices, al final del día, en lugar de uno vas a tener tres, ¿no? Y es lo que es justo de lo que platicamos durante toda esta charla, lo que vamos a comentar, que es esta parte de los agentes o de los gemelos y de cómo tú puedes, el término que yo uso es force multiplier, estás multiplicándote a ti mismo, ¿no? Entonces sí creo que es perfecto ese comentario que haces. Y quería platicar un poco del caso más sorprendente que yo he visto, lo que más me ha causado impacto aquí en Stanford y es esta visión del despacho virtual o de los agentes basados en personas. Y es que hubo un estudio en Stanford hace un par de meses en donde la escuela de ciencias computacionales, donde entrevistaron a 1,000 personas, de hecho lo hicieron con un IA, irónicamente, pero entrevistaron a personas, a más de 1,000 personas, y a partir de ahí simularon agentes con todos estos transcripts de entrevistas. Y empezaron estos agentes a interactuar uno con otro y lo que descubrieron era que al darles personalidad, estos mismos agentes iban creando conductas como por ejemplo se organizaban para hacer una fiesta de San Valentín, uno invitaba a la otra y luego querían ir por un helado y luego se despertaban y tenían toda su rutina. Y entonces esto fue algo que ellos empezaron a ver y empezaron simplemente a simular, por así decirlo, una sociedad, ¿no? Y entonces la implicación legal es que justo cuando sale este paper, aquí en el laboratorio donde yo estoy, la doctora Megan Ma empieza a hacer un paper exactamente igual a este, pero desde el punto de vista de un despacho. Ella entrevista a socios en un despacho y todo eso lo carga o por así decirlo, entrena modelos o agentes y cada agente tiene su propia personalidad, ¿no? Y lo que se busca hacer es crear un virtual law firm donde cada socio tiene un twin agent que replica el estilo y puede simular todas las estrategias o todos los casos o todo lo que puede suceder en tu despacho, ¿no? Y esto es genial porque básicamente tienes como este sandbox donde en lugar de invertir horas humanas para saber cómo va a reaccionar A o B,
tú puedes hacer esta simulación, ¿no? Entonces, una forma de verlo son como estos simuladores de pilotos de aviación y cómo tú puedes, en lugar de ir y volar, en lugar de invertir todo eso, primero siéntate, ve qué va a pasar y luego ya ejecutas, ¿no? Y luego nuevamente, ¿qué es lo, o sea, para no alejarnos del tema central, cómo esto se relaciona con estos twins que les digo? Pues bueno, sigues capturando los estilos y criterios no verbalizados, porque vas a usar la entrevista más las pairwise preferences y vas a tener ahora sí toda la información, tanto verbalizada como lo inobservable, de qué es lo que hace a un socio, ¿no? Y bueno, ya les platicaba esta parte de los asociados junior y todo el potencial que tienen. Y lo que les decía también, pues era el hecho de cómo estos mismos asociados junior eventualmente van a darse cuenta que estas herramientas los van a potencializar y ellos mismos pueden crear sus propias firmas, ¿no? Y ahora sí, este concepto del sole law firm, del self, no me acuerdo cuál era el concepto en español, pero de la firma jurídica sola, por así decirlo, ya va a ser una realidad, ¿no? Donde un mismo asociado ya puede tener más casos, ¿no? Y la visión de desarrollo que yo tengo de esto, y aquí a lo mejor me voy un poco más a la parte técnica, yo les decía que todas estas pairwise preferences ayudaban muchísimo, que el hecho de tú tener este reto Pepsi y tú poder descargar, por así decirlo, toda la data de cuáles son las preferencias que tiene un socio, ¿qué es lo que tú vas a hacer con eso, no? ¿Por qué esto es tan importante? Porque tú vas a fine-tunear el modelo o vas a hacer una técnica de post-training donde tú vas a tener un modelo privado asociado a todas estas preferencias y puedes hacer estas técnicas que últimamente han sido muy comunes o muy habladas en el mundo de la inteligencia artificial, lo que es DPO, que creo que es Direct Preference Optimization, RLHF, que es Reinforcement Learning Through Human Feedback, básicamente mejoras el entrenamiento a partir del feedback o de la retroalimentación humana, que son estas mismas preferencias que les platico. Y de hecho, pues incluso una cosa que nosotros también estamos intentando aquí es hacer crear jueces que se basen en las preferencias de los humanos. Y básicamente, ¿qué significa esto? Pues imagínense, nosotros aquí estamos platicando de que vamos a agarrar las preferencias de un humano cuando yo, por ejemplo, tenga un socio y yo diga, bueno, ¿cuál prefieres de estos dos drafts? Y el socio diga este o este. El paso extra que estamos dando es, bueno, ¿qué pasa si yo puedo crear o simular a 100 socios como él? Y entonces yo ya puedo, en lugar de ir y preguntarle al socio, oye, ¿cuál de estos dos prefieres? Yo ya tengo modelos que piensan igual a este socio y entonces yo ya le puedo hacer 10,000 preguntas a estos modelos en lugar de quitarle el tiempo al socio que es tan valioso. Y entonces ahora sí, ya con esto yo puedo incluso entrenar todavía más mis modelos. Y eso es lo que ahorita nosotros estamos haciendo, es el último paso de nuestro paper, que es básicamente usar los mismos modelos para simular jueces o simular socios, por así decirlo, y crear más data en pares de preferencias, ¿no? Y bueno, lo que les digo es, la idea es crear este gemelo digital que sea un doble o un mini junior y con el cual pueda ir aprendiendo poco a poco cuál es lo que tiene que hacer. Imagínate tú como socio. Tú puedes crear este modelo que piense como tú y en lugar de tú invertir tiempo en enseñarle a un socio, a un asociado, perdón, junior, el modelo le va a enseñar al asociado junior cómo tú piensas y cómo tu firma piensa, ¿no? Entonces, como ya lo decía Richie, ¿cuál es el resultado? Productividad, criterios amplificados, escalables y ya no solamente asistencia mecánica, ¿no? Alex, te voy a interrumpir un segundito porque veo algunas preguntas que creo que vale la pena tomar antes de que se nos vaya pasando más la Claro. sesión, porque si no luego se van haciendo antiguas y luego ya perdemos el contexto. Lo primero que te preguntan es si el resultado de este desarrollo, de este entrenamiento, consideras que debería de quedárselo el desarrollador o en este caso la firma o quien lo entrena. Es perfecta esta pregunta porque justo es algo que platico más adelante y es tal cual. De hecho, creo que ya había hecho el comentario. Una de las razones por las que la gente invierte o por las que las firmas invierten es porque esto es parte de tu PI, es tu huella digital, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos ahorita hoy en día? Que si tú como despacho usas ChatGPT, todos los despachos a lo mejor usan ChatGPT, entonces, ¿cuál va a ser tu diferenciador? Es marginal la diferencia entre tu despacho y la otra si las dos están usando la misma AI sin una estrategia. Pero si tú usas este tipo de herramientas, donde ya estén completamente customizadas a cómo piensas, a tu estilo, entonces ahora sí, ya estás potencializando y ya tienes una ventaja competitiva sobre todos los demás que solamente están usando ChatGPT. Entonces, al final del día, eso digo, es un agreement que tienes que hacer al momento de sentarte y de hecho, como cerramos, como spoiler, como cerramos es
¿cuál sería una estrategia, asumiendo que tengo un despacho desde cero, cuál sería la estrategia de digitalización? El primer paso es sentarte y ver cuál va a ser la política que tú vas a hacer. Y si tú, y obviamente, desde mi punto de vista, lo que debería hacer un despacho es, este es mi PI, ¿no? Y entonces a partir de ahí es como tú customizas tu propio modelo. Igual también te preguntan respecto de, a ver, el término de asociado junior en Estados Unidos principalmente es cuando tienes un abogado que se incorpora a la firma y que después de haber pasado por su práctica, bueno, por sus estudios, particularmente son como los 3 primeros años, es cuando el asociado es junior, es como una categoría, y luego pasa a ser a partir del cuarto o quinto año ser senior, y así va el escalafón, ¿no? Entonces, cuando hablamos de asociados juniors, generalmente son los que están en los primeros 3 a 4 años en un despacho, ¿no, Alex? Más o Sí, menos. es completamente los primeros 3, 4 años. Te preguntan que si con estos gemelos se podría maquetar un litigio, es decir, que si se podrá simular un pleito. Más que maquetar, y creo que es un poco a lo que ibas, ya hay ejercicios o de alguna forma somos testigos o formamos parte de estos ejercicios de poner a las IAs a tener estas conversaciones, a tener estas interacciones entre ellos, personificando diferentes roles, ¿no? Digamos que es muy interesante ver porque es muy real, en el sentido de ver cómo entre ellos o sea, me encantaría ponerles el ejemplo hoy, la verdad es que no lo preparamos con tiempo, pero poner a diferentes roles a interactuar para generar resultados me encantaría que nos platicaras un poquito más, Alex, de tu experiencia en ese sentido, porque lo platicamos en la preparación de esta presentación. Nosotros en Logic estamos haciendo varios de estos y es muy interesante ver el comportamiento de estos modelos, ¿no? Sí, no, sí, eso es algo que a mí me encanta y cuando Richie me enseñó el demo que ha preparado todo el equipo de Logic, me emocioné bastante porque es justamente una de los outcomes o de las ideas que me gustaría o que creo que van a existir el siguiente año. Y es lo que dices, ¿no? O sea, tú tienes diferentes agentes y tú les das un problema y cada agente tiene como les digo, tienes estas preferencias donde cada socio, por así decirlo, va a alimentar su propia IA y luego los vas a poner a debatir y tú ves, por así decirlo, en el demo que me enseñó Richie, ves cómo van comentando y platicando uno con otro y diciendo, no, es que por aquí no, y el otro, no, pero ¿por qué no? Y empiezan a debatir. Y lo que les digo, cuando eso lo potencializas con esta pairwise information, pues ahora sí que tú ya tienes, ahora sí que gemelos de cada uno de los partners que ya están debatiendo tu estrategia, ¿no? Y eso me parece genial y verlo en vivo fue increíble. Entonces, sí, sí creo que el gran shout out al equipo de Logic por ese increíble proyecto que han estado haciendo. Te piden que si puedes usar términos en español, pero de anticipado voy a decirles, es difícil porque la mayoría de las cosas que se están haciendo se hacen directamente en Silicon Valley y no hay una traducción exacta o a lo mejor el significado no es el mismo. Entonces, me da un poco de pena, pero en esta ocasión vamos a tener que declinar la oferta de traducir porque la realidad es que el término correcto está en inglés y no hay una traducción correcta en este momento, ¿no? Me duele, pero es cierto. Creo que lo intenté hacer lo más en español posible, pero sí, como bien dices, muchos de estos términos cuando los intentas traducir no es la misma, el mismo significado. Me gusta mucho, por ejemplo, cuando hablemos de los agentics o de la agencia en inglés, pues la agencia significa voluntad en español, no es lo mismo, ¿no? Sí. Así pasa. Adelante, Alex, seguimos. Claro. Sí, bueno, una de las preguntas que me hacía Rich, que me parece muy interesante y muy ad hoc con esta plática, es ¿qué están haciendo mal los despachos, ¿no? Asumiendo que los despachos ya tienen una estrategia de IA y demás, creo que lo primero es que a lo mejor muchos están solamente dando todos sus documentos y esperando recibir una respuesta, ¿no? Y creo que lo que ya les platicaba hace rato era que los outputs genéricos son marginales, ¿no? O sea, lo que tu despacho va a tener al usar ChatGPT versus otro despacho, no va a ser marginal, no va a ser sustancialmente diferente, ¿no? Y entonces la idea es tener una ventaja competitiva con estos modelos. Y lo que tú quieres hacer es una estrategia, ¿no? Es tener un ownership de tu data, como la pregunta que me hacían de, bueno, oye, ¿quién se queda con toda esta data? Pues tú mismo, ¿no? Y por eso, a mí lo que, o sea, lo podemos platicar más adelante, pero lo que más a mí me duele de ver a Latinoamérica es, tienes tanta data que no está estructurada, lo platicaba con Richie hace rato, y entonces
cada documento, cada llamada que tú hagas, cada email, cada caso, podría entrenar al modelo. Yo sé que a lo mejor sueno como un loco en el sentido de, danos tu data. No es en ese sentido. Tú te vas a quedar con tu data, todo va a seguir siendo tuyo, no va a salir, es un modelo privado. Pero lo que digo es, toda esta información, o sea, cada día que pase, que no estructures tu información, mínimo estructúrala. Ya si quieres después haces el cambio al AI, pero mínimo estructúrala. Pues es básicamente como cuando tienes el dinero ahorrado pero no invertido. Lo tienes ahí, no se está moviendo y pues es un asset que es muy grande, ¿no? O sea, ahorita como vemos, imagínense, ¿qué es lo que están haciendo las grandes empresas de Legal Tech? Están comprando firmas jurídicas, ¿sí? ¿Por qué? Por toda la data que tienen. Entonces, tú como firma jurídica, tu valor, tu asset, que ahorita es lo que más, lo que es oro, es tu data. Entonces, si la tienes estructurada, ya vas años luz adelante de los demás despachos en Latinoamérica, ¿sí? Entonces, el principal error que yo veo es que usen ese AI como plug and play. Solamente lo uso, pero no tengo una estrategia. No defino Y quién es dueño de los datos, no tengo un control de prompts, de modelos. Y Thomson Reuters decía hace poco que los despachos con estrategia de IA son 4 veces más propensos a obtener beneficios y el doble de propensos a crecer los ingresos que los que usan IA, pero sin un plan. ¿Sí? O sea, incluso hay diferencias entre quienes lo usan estratégicamente y quienes no, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que les digo, estos pilotos aislados, este uso sin tener un loop que aprenda de tu misma documentación, por así decirlo, o de tus mismas decisiones, porque no se está reentrenando con tus preferencias reales, ¿no? hay algo que me gustaría comentar aquí y es, me ha tocado escuchar muchísimo que la gente dice, no, es que yo entreno mi modelo. Pues realmente cuando estás con ChatGPT en una versión empresarial, no estás entrenando nada. Simplemente ChatGPT guardó en tus preferencias o en su memoria algunas cosas que sabe de ti, pero es bastante inadecuado pensar que la gente está entrenando sus modelos a menos que esté en un proceso de feedback como el que nos comentas, ¿no? Esto me encantaría que nos pudieras explicar, porque comúnmente escucho que la gente cree que está entrenando a los modelos con su información cuando pues, realmente no necesariamente es así, ¿no? Así es. Creo que parte de este ownership o de esta estrategia es saber cuáles son los datos y cuáles son las preferencias con los que estás reentrenando el modelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tienes modelos privados, closed source como ChatGPT, Grok o demás, no puedes realmente saber qué data sí se está usando y qué data no. Pero cuando tú tienes este tipo de estrategia, donde ya tienes un modelo privado y donde ya sabes intencionalmente cuál es la data que se va a usar, donde tú tienes a tu propio socio así, decidiendo, este me gusta, este no me gusta y demás, ahora sí ya tienes un caminito y ya tienes una estrategia de qué es lo que vas a hacer, lo cual, como dice Richie, es muy diferente a lo que hace ChatGPT, ¿no? Y bueno, este mismo estudio que hizo Thomson Reuters sobre Latinoamérica y los profesionales dice que el 53% teme por seguridad de datos y privacidad. Eso es lo que principalmente a lo que le tienen miedo los profesionales de Latinoamérica. Y solamente el 18% de las corporaciones en las que trabajan estos profesionales tienen políticas de AI generativa contra un 36% global. O sea, en el mundo el doble de corporaciones tiene al menos una idea de cuál es el camino o estrategia en IA en su empresa. Y el 77% no ha recibido un entrenamiento alguno sobre cómo usar estas herramientas y solamente es ahora sí que, pues si las usan, qué bueno, si no también y a ver cómo las usan, ¿no? Entonces, eso contra el 64% global, ¿no? Siempre es importante tener un baseline de, bueno, así está la TAM, pero ¿cómo está el mundo, no? Pues sí estamos un poquito rezagados. Pero un ejemplo positivo, y lo vi hace poquito, es esta empresa de Legal Tech Enter en Brasil, que acelera respuestas a demandas con AI y vi que ya están en camino a ser uno de los primeros unicornios de la TAM en Legal Tech, ¿no? Entonces, sí hay, Logic es otra, también haciendo el shout out a Richie, o sea, sí hay empresas que lo están haciendo y lo que sucede o lo que falta es esta adopción de parte de los abogados o del gremio jurídico, por así decirlo, ¿no? Y bueno, parte del Legal Tech que creo que vamos a ver en el 2026, otra de las preguntas que me encanta, que me hizo Richie, es ¿cuál es esa tecnología que todavía no existe y que vamos a ver el siguiente año, ¿no? Y digo, no tengo un oráculo, pero creo que una de las cosas que podemos ver es lo que ya les comentaba, este virtual law firm, este despacho virtual, que es un simulador, básicamente lo que ya vimos, multi-partner, tú tienes múltiples asociados o seniors que van a estar debatiendo uno con otro con su personalidad. Cada uno tiene su vector, su persona,
y puedes evaluar todas las estrategias de un caso, puedes evaluar los distintos modelos de pensamiento y ahora sí que proyectar los valores que tiene tu despacho en un modelo y en múltiples agentes, ¿no? Dependiendo de cada uno lo que tenga. Y de hecho, a lo mejor ustedes van a decir, bueno, ¿y qué tantos votos tengo que hacer yo como socio? ¿Sí? O sea, ¿qué tanto tengo que hacer? Pues justo esto es algo que ya ejecutamos este verano anterior con algunos despachos aquí en Silicon Valley y en Nueva York. Ya les hicimos esta estrategia y con sus juniors, interns que estuvieron el verano pasado y realmente no es mucha data. Realmente, por ejemplo, hicimos solamente 2,000 comparaciones con los profesores de las escuelas de derecho en Estados Unidos. 2,000, si lo divides entre 10 partners a lo mejor o 10 asociados, pues realmente son 200 comparaciones. Y sacamos el tiempo de cuánto le tomaba a cada uno, unas 2 horas, ¿sí? Entonces, si con 2 horas ya puedes alinear tantito el modelo, pues imagínense, o sea, realmente, o sea, con que 3, 4 horas al mes se siente el socio a decir este sí, este no y este no, al final del año vas a tener un modelo increíble, ¿no? Que piense exactamente como tu socio, ¿no? Y bueno, ¿qué otra cosa yo creo que va a existir? Pues es parte de lo mismo de esta law firm virtual, pero puedes crear lo que ya les decía, como estas cajas de arena de negociación, ¿no? Estoy intentando usar los elementos en español, los términos en español lo más posible, pero que básicamente son entornos de agentes que están uno en contra del otro. ¿Por qué? Porque siempre es bueno tener como esta, o sea, ahora sí que estirar la marca entre cuál sería lo más drástico que me pudiera pasar en una negociación. ¿Para qué? Para anticipar los resultados. Entonces esto ya viene incluso en la parte de litigio estratégico y demás, cómo tú puedes anticipar y ahorrar, por así decirlo, prevenir riesgos, ahorrar costos y para al final del día poder tú tener certeza de que estás preparado para cualquier outcome, ¿no? Y creo que el último punto que me gustaría tocar aquí en este slide es que ya va a haber un poco más de trazabilidad. Cuando tú puedas decidir o cuando tú tengas en tu despacho este tipo de approach o de metodología de preferencias, vamos a poder trazar qué fue lo que entrenó al modelo, qué datos y qué decisiones quedaron en el modelo y eso va a ser auditable y vamos a poder saber de dónde viene un poco más. Entonces es parte también de esta idea de poder remover esa oscuridad de la caja negra, ¿no? Ahora, Alex, sí, antes dime. de que continúes, esta pregunta la voy a cachar de una vez porque son de las más comunes y creo que de los mitos que escuchamos todo el tiempo. Y Axel te pregunta que cómo aseguras la confidencialidad si estás usando LLMs en línea, es decir, que no estás, digamos, que usándolos dentro de tu propio ordenador al momento de entrenarlos. Es decir, ¿qué pasa con esa información? ¿Cómo sé que no se la van a vender a mi competencia o que este esfuerzo que estoy poniendo para entrenar algo que piense como yo, pues no va a terminar en manos ajenas, ¿no? Sí, creo que algo muy importante es saber cuáles son las políticas de privacidad que tiene cada uno de las empresas con las que te asocias de los modelos. Creo que esa es una de las ventajas que tienen por así decirlo, que las empresas de Legal Tech, porque ellos ya tienen un poco más de experiencia en toda esta parte de lo que les decía que Harvey vende, ¿no? Esta parte de privacidad, del Enterprise Security. Pero creo que lo principal que me gustaría a mí decir la idea es tú crear tu modelo en tu propio, por así decirlo, clúster de servidores, que no salga tu data de ahí y tú puedas entrenarlo, ¿no? Y con tu misma data y al final del día el hecho de que sea privado va a generar que, o sea, realmente esa documentación no puede salir de ahí, ¿no? Es algo offline, ¿no? Entonces la idea es siempre tener o siempre apostarle al offline, porque eso es lo que te va a dar la mayor certeza y la mayor tranquilidad de que tu data no se está yendo con la competencia, ¿no? Eh, y bueno, algo que me gustaría aquí hacer, y es una plática que siempre se ha tenido aquí, pues bueno, ¿cómo podemos distinguir entre hype y realidad en Legal Tech, ¿no? ¿Cuáles serían las métricas o la forma de saber qué es real y qué no? Y yo lo que hago normalmente es un checklist de 5 puntos, muy breve. Lo primero es, ¿qué datos y decisiones entrenaron al modelo? ¿Hay data ownership? ¿Hay trazabilidad? ¿Podemos saber cómo fue entrenado el modelo? Yo creo que eso es uno de los puntos. También a mí me gustaría, y esto ya es un poco más personal, pero bueno, ¿aprende preferencias reales o solamente está haciendo RAG esta solución, ¿no? Creo que lo otro que me gustaría también checar es, ¿se está midiendo con evaluaciones humanas en vivo, por así decirlo, la arena que ya platicamos? Y hay una robustez frente a manipulación, por ejemplo, lo que les decía
del prompt gaming, de lo que están haciendo algunas empresas para poder salir muy arriba en los benchmarks. Lo otro es si existen guardrails en la solución, ¿sí? Si existen filtros, si existe esa robustez de que no hay forma de romper al modelo, de sacarle data de forma, con lo que le llaman el jailbreak. Y también la parte de governance, cuáles son las políticas de privacidad, si las tienen bien establecidas, la seguridad, las métricas de negocio, el tiempo que te va a ahorrar, los ingresos que te va a dar y el riesgo que tienes, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas, como ya les decía, es que no todo lo que brilla es oro. Se pueden manipular algunas de estas, pero creo que como rúbrica es algo que pudiera usarse. Y creo que lo otro que también ayuda mucho es ver reportes independientes. Stanford HAI tiene un índice de inteligencia artificial muy completo, cada vez lo intentan hacer más global. Y con eso puedes validar los claims y los usos de la inteligencia artificial, ¿no? Y, y bueno, la última pregunta, ya para cerrar esta plática y que podamos a lo mejor tener tiempo para preguntas, es cómo yo iniciaría la transformación digital de mi despacho, ¿no? Y creo que esto es algo muy importante, me gustó mucho este ejercicio, es algo que había pensado, pero nunca lo había puesto en papel. Y creo que lo primero que yo haría si tuviera un despacho es, en mi fase cero, sería un inventario de datos. Lo primero, ¿sí? ¿Qué datos tenemos y cuáles son las políticas de uso de estos datos, ¿no? Evitar uso de datos que no puedes, obviamente, por confidencialidad, ver cuáles son como tus licencias y tener una idea de qué es todo lo que tú tienes, ¿no? Y a partir de ahí generar una estrategia de ya con indicadores claros de métricas, de qué es lo que tú quieres hacer, ¿sí? Obviamente esto va a ser muy personal para cada despacho. A lo mejor uno lo que quiere es reducir el 30% del tiempo que les toma hacer draftings en 6 meses. Obviamente lo tienes que limitar. O a lo mejor vas a decir, bueno, sabes que yo ya estoy un poco más adelantado y yo quiero entrenar dos partner twins. Yo quiero tener esta herramienta que Richie, por ejemplo, hizo y yo quiero tener mis diferentes socios ya proyectados en este AI y medir la satisfacción de los socios. Al final del día, pues los socios van a ver esta conversación y decir, ¿sabes qué? Si me gustó, no me gustó y sigue este loop de retroalimentación, ¿no? Esa sería mi fase cero. Mi fase uno sería un piloto con rack seguro, que básicamente es, pues bueno, como ya los decíamos, offline, con documentación cerrada, un retrieval solamente con tus repositorios internos, solamente con la data que tú tienes, que en la fase cero ya estructuraste, ¿no? Y justo como preguntaban, sin exponer estos datos en nubes externas, ¿no? Entonces yo creo que RAG sigue siendo bueno, sigue siendo muy útil, porque al final del día o sea, es tu misma biblioteca de la que estás siendo alimentado. Y así es como podemos empezar. Y luego ya implementas esa arena interna para capturar las preferencias, ¿no? Y en la fase 2 yo ya haría ese fine tuning de preferencias, ya crearía los twins de cada partner y añadiría los guardrails y las evaluaciones humanas, ¿sí? Para poder medir, porque lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Y por último, la última fase, que ya es ahora sí que donde va el demo que me enseñó Richie, pues ya son las operaciones de los agentes, ¿no? Ya tienes multiagentes que están haciendo tareas repetibles, puede ser solamente desde cuestiones básicas como la captura de información inicial de un cliente, puede ser unos early drafts, unos borradores de demandas o de cualquier escrito. Y ya incluso también puedes hacer que generar estas preguntas, por así decirlo, el chatbot tradicional de contratos, pero sobre todo desde un punto de vista más estratégico, ¿no? O sea, tú le puedes dar un contrato y que diferentes agentes, diferentes socios se pongan a debatir cuáles son las debilidades y cuáles son las cláusulas que deberían de cambiar, ¿no? Y bueno, yo siempre abogo por esto, pero siempre hay que tener un baseline, siempre hay que tener una medición de cuál es el marco de referencia sobre el cual vamos a mejorar, ¿sí? Cómo estamos ahorita y cómo estamos después de implementar todo esto para poder realmente medir el impacto de una herramienta así. Y bueno, esto sería todo, solamente quizás lo único que me gustaría hacer más, el último comentario que me gustaría hacer es que cuando yo hablo de preferencias y de estos inobservables, esta información que por medio de tus votos tú puedes obtener de un socio, lo que a mí me gustaría decir es que algo con lo que nos hemos topado en el proyecto que estamos haciendo en Stanford es que cuando descubrimos que los profesores preferían a las AIs en lugar de los profesores mismos, la pregunta natural era ¿por qué? Y cuando tú utilizas estos modelos, tú no sabes, porque son las preferencias proyectadas en los profesores. Pero afortunadamente hay estrategias de feature importance, de importancia de los parámetros, que tú puedes intentar, por así decirlo, apostarle a algunos. Y con estos métodos tú puedes
como medir la importancia de cada una de estos atributos. Por mencionar un ejemplo, nosotros lo que hicimos fue un análisis de Shapley o una regresión y teníamos, por ejemplo, la longitud de la respuesta. A lo mejor los profesores prefieren respuestas más largas y resulta que los modelos tienden a hacer respuestas más largas. O puede ser que hay ciertos, como estamos hablando del mundo educativo, hay ciertos cues pedagógicos que se postran o se proyectan en una respuesta. Por ejemplo, preguntas socráticas o ejemplos, ¿sí? Y entonces, esto era el otro feature que nosotros hacíamos. Conforme a eso, vas creando cada uno de estos features que tú crees que es lo que le está dando el interés al profesor y la preferencia, ¿no? De dónde viene. Y lo que nosotros hicimos fue, medimos el impacto o medimos la ganancia del modelo, qué tanto ganó versus qué tanto es por las features que creamos. Pero nuestras features eran solamente estilísticas, eran de formato. Entonces, esa diferencia, esa diferencia entre lo que se ganó y lo que se ganó por estas features estilísticas, eso es contenido. Esa es la sustancia que realmente te está aportando el modelo. Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo. Y creo que cuando a lo mejor un despacho o un abogado me va a decir, bueno, pero es que, ¿cómo yo voy a saber que realmente es eso? Bueno, podemos nosotros, la flexibilidad que te da el no tener una rúbrica es que luego tú puedes extrapolar todas tus decisiones y crear una rúbrica con base en tus decisiones, ¿no? Y a partir de ahí crear una política de qué es lo que le importa a tu despacho. ¿Cuáles son estos inobservables que tú en tus años de experiencia has aprendido, pero no puedes verbalizar, ¿no? Y creo que al final del día esa es una ventaja porque el modelo no va a hacer que desconozcas más tu despacho, sino te va a ayudar a conocerte más a ti y conocer qué es lo que te importa y lo que te ha hecho ser un buen abogado. Alex, nos tenemos que retirar. Es una pena porque yo creo que nos podemos echar aquí otra hora. Se quedaron muchísimas preguntas en el tintero que me hubiera encantado tomarlas todas. La verdad es que hice lo posible por agarrar las que iban saliendo conforme el tiempo nos daba. Pero te agradezco nuevamente que formes parte de esta comunidad, que formes parte de Logic y que estés abriendo nuevamente este evento. Espero que el próximo año te veamos por acá. Muchas gracias, Richie, y gracias a todos. Nos vemos en la siguiente sesión en unos minutos. Gracias. Hasta luego.